Estamos con Diego Paredes Bravo, reportero gráfico, colaborador de Cotopaxi Noticias y quien acompañó al Cuerpo de Bomberos de la Tacunga a las labores de rescate en Pedernales, en Manabí, un día después de sucedido el terremoto de 7.8 grados. Diego, bienvenido, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia que viviste allá? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de llegar aproximadamente dentro de las primeras 24 horas luego de suscitado el terremoto en Manabí, y las primeras impresiones fueron muy fuertes porque se veían cuadros y escenas muy duras de personas todavía en shock que deambulan por las calles, de edificaciones que están completamente colapsadas y otras parcialmente, y ir viendo el camino devastador que dejó todo lo que fue el terremoto, las calles cubiertas de escombros, la gente durmiendo en las aceras, velando a sus muertos al filo de lo que alguna vez fue su casa, en unas condiciones hasta insalubres, se podría decir. Entonces, la primera imagen que se vivió fue súper fuerte. Al menos pienso que todas las personas que tuvimos la oportunidad de llegar hasta ese lugar, no creo hayamos tenido la oportunidad previa de vivir algo así, o de enfrentarnos a una situación así de dura. ¿Y qué conclusiones sacas tú de esto? Bueno, yo saco la que siempre he dicho hasta ahora, es una enseñanza, tanto como para saber qué hacer, cómo estar al menos preparados. Con la naturaleza no sabemos si nos toca hoy, mañana, en un año, en varios años, o quizás no lo volvamos a vivir, pero al menos nos da una escuela como para hacer una preparación para el antes, para el durante y para el después de cualquier evento de esta magnitud. Aunque lo de allá fue un terremoto y lo que tenemos como amenaza latente aquí en la provincia es la erupción del volcán Cotopaxi, ¿se puede comparar o no? Bueno, como comparar no sabría porque no lo hemos vivido aún. Yo pienso que hay cosas que sí podemos destacar y aprender de lo que ha pasado allá. ¿Qué se podría aplicar de allá aquí? Sobre todo yo pienso que es mucho la organización de cómo funciona, por ejemplo, el COE. Cómo formar el COE en sí, cómo las mesas técnicas han dado respuesta, cómo estructurar, por ejemplo, las prioridades, cómo distribuir el trabajo, por ejemplo, de los rescatistas, de los voluntarios, de gente que empieza a llegar, y recursos también, saber administrar muy bien los recursos. Yo pienso que esa ha sido la enseñanza más grande, y sobre todo a valorar las cosas que hoy día nos está enseñando esto, a tener al menos, yo que sé, la mochila de emergencia lista, tener un plan familiar. No sabemos qué desgracia nos puede acontecer mañana, pero con lo del volcán, al menos ese tipo de cosas las podemos aprender como para estar listos. ¿Qué es lo que más te impactó de ella? Bueno, hay dos cosas que yo podría destacar. La primera es la miseria humana que se vive, obviamente, porque es una tragedia. Es algo que ha impactado a miles de habitantes de la zona, las condiciones en las que han quedado. Y la otra que me ha impactado mucho es la fuerza de trabajo que llegó hasta allá. La cantidad de rescatistas, de voluntarios, de operadores de maquinaria, de enfermeras, doctores, de todo tipo de personal que llegó a dar una mano, y ver el lado humano de estas personas, el lado sensible también ante una desgracia. Entonces, estas dos cosas son las que más impactan. Lo obvio que todos los medios nos muestran, toda la gente es consciente de la gente que queda en desgracia, y la otra, la situación de las personas que llegan a ayudar, porque también es difícil. ¿Algunas escenas que se te hayan quedado grabadas más en la memoria? Bueno, tengo un cuadro importante. Una de las escenas es cuando estuvimos en canoa. Una de las personas se acercó al auto de los bomberos, aprovechando que había una planta generadora de luz. Una persona adulta, ya tal vez unos 70 años o más. Adulta mayor. Sí, a cargar su teléfono celular, aprovechando que había luz ahí. Y los bomberos tuvieron el gesto de ofrecerle un poco de comida, ya que en ese momento se pusieron a preparar la comida para el equipo que estaba trabajando. Y esta persona se conmovió mucho, se emocionó al ver que los bomberos le ayudaron. Y prácticamente yo veía
una muestra de gratitud que ni siquiera podía pronunciar palabras, solo veía sus manos temblorosas y los ojos se le empezaron a colmar de lágrimas, ¿no? Es una cosa muy impactante saber de que, aunque sea con lo poco que estas personas pueden ayudar y dar, para quien lo recibe es bastantísimo. Entonces esa escena es súper fuerte, súper emocionante. Y la otra, haber visto a los compañeros bomberos también en todo el coraje, todo el tesón que tienen para realizar su labor. También verlos por momentos devastados emocionalmente, porque ellos seguramente piensan en sus familias, en la gente cercana, y se ponen en el lugar de la víctima también, del damnificado, y les llega mucho. Ellos trabajan incansablemente hasta conseguir el objetivo o la tarea del día que tienen, pero luego de eso también, y sobre todo en las noches, pienso que cuando uno está en esa etapa de intentar descansar en medio de toda esta devastación, piensa bastante en las cosas que tiene, ¿no? Y lo que vivió y lo que vio, y eso va gastando anímicamente. Entonces eso también es una cosa súper fuerte de haber sido testigo. ¿Lo que viste tuvo algún impacto psicológico en ti? ¿Algo tal vez? Bueno, pienso que el impacto, uno va ya un poco mentalizado a lo que se puede encontrar, como preparando la mente para que el shock sea menos, pero pienso que el impacto, al menos en lo que yo viví, es a que nos puede pasar o somos muy propensos a que nos pase. Y claro, uno ve a su alrededor, y me ha pasado los primeros días que ya llegamos, veía las estructuras y me ponía a pensar, decía, en caso de una situación similar, pero acá esa casa se va a caer o por acá va a colapsar. Entonces más bien uno intenta comparar la realidad que vio allá con lo que tiene acá. Entonces pienso que ese es el impacto psicológico que uno trae, ¿no? Porque ya viene con ese miedo a que nos puede pasar a nosotros. Allá vemos una situación que es cercana a la realidad que tenemos acá también, porque he oído mucho estos días que las normas de construcción, por ejemplo, no se respetan, o los materiales no son los adecuados, y acá muchas veces también se pasa por alto ese tipo de cosas. ¿Tú llegaste, o el equipo de los bomberos de la Tacunga llegó en la noche a Pedernales el domingo de la noche? No había electricidad en ese momento y claro, la ciudad estaba devastada. ¿Qué sentiste al momento de llegar allá? Bueno, es una cosa que genera un poco de temor, ya que uno no sabe con qué se va a encontrar. Generalmente uno se dibuja la escena por lo que ya va viendo con antelación, ya se imagina qué es lo que se puede topar, pero en la noche, y al menos que fue la noche siguiente al terremoto, fue una cosa muy impresionante, ¿no? Ver las casas caídas, gente todavía en shock, deambulando. Lo único que alumbraba era la luz de los autos que caminaban, las balizas de los vehículos de emergencia, y eso generaba un panorama en ciertos sitios hasta escalofriante, ¿no? Ver a familias enteras arrimadas unos contra otros, sin poder dormir por el miedo a las réplicas, ver incluso animalitos que dormían fuera de las casas, que seguramente eran mascotas de ese lugar. Entonces sí generaba ese miedo, esa desolación de estar en un lugar que obviamente estaba destruido por completo. Entonces llegar a ese sitio fue una cosa que creo que esa primera imagen, esa primera visión no se va a borrar, creo que en las personas que por primera vez llegaron al lugar ya de los hechos. Entonces sí fue fuerte. Los fotógrafos tienen una sensibilidad especial para captar las cosas a través de la lente de la cámara. Si tú tuvieras que titular una nota de lo que viste, ¿cómo titularías o cómo definirías? No sé, tal vez la compararía o la titularía con algo que tenga que ver mucho con el miedo, al menos, porque cada ser humano pienso que tiene una concepción diferente del miedo. Somos personas tan diferentes que hasta el miedo lo concebimos de una manera personal. Entonces llegar allá a ver ese miedo, y es porque el miedo suma muchas cosas, ¿no? La soledad, la incertidumbre, la inseguridad que se puede vivir. Entonces pienso que lo manifestaría de esa manera. Ahora ya como se ha venido dando
las cosas hasta el día de hoy, que ha habido mucha ayuda, mucha gente que ha llegado, como el país mismo se ha unido, yo pienso que cambia un poco esa idea, ¿no? Porque ya es la parte esperanzadora ante una desgracia. Pero en principio sí, yo lo definiría como el miedo. Cuando tú estuviste allá, hubo réplicas. ¿Cuántas réplicas hubo y qué sentiste? Bueno, tengo conocimiento que hubo al menos un centenar de réplicas. No Pero de todas se esas, sienten. pero de esas, Sí, de las más fuertes las vivimos dos, que suscitaron en la noche y madrugada. Las más fuertes, la una me parece que se reportó como 6.2 y la otra de 5.9. Y claro, al ser en la noche fue un impacto súper grande. Todo el equipo de los bomberos, del personal de rescate se encontraba descansando y de repente empezó el movimiento. Yo lo compararía casi como el que se sintió desde acá, desde la Tacunga. Allá obviamente era de menor magnitud, pero yo lo sentí muy similar. Los autos vibraban, iban de un lado a otro, la gente empezó a gritar, trataban de concentrarse en un solo sitio, en alguna explanada quizás o en la calle, y claro, ese susto a uno le pone de nuevo los pies sobre la tierra y dice, o sea, estamos de nuevo viviendo una situación difícil, o sea, puede pasar otra desgracia aquí mismo. Mucha gente incluso se asustaba y claro, al tratarse de una ciudad costera muy cerca de la playa, decían, puede venir un tsunami, puede pasar algo. Entonces claro, tendemos también a exagerar un poco la situación, a veces hasta por la falta de información, pero al menos esas dos réplicas sí se sintieron sumamente fuertes. ¿tú conversaste con la gente, tal vez con los damnificados? Bueno, tuve la oportunidad de que en ciertos espacios yo me despegaba del cuerpo de bomberos que estaba realizando su trabajo, como para recorrer un poco la zona, ir viendo otras edificaciones que habían colapsado, cómo trabajaban incluso otros cuerpos de bomberos. Y ahí tuve la oportunidad, por ejemplo, de conversar con la persona que cuidaba el Hotel Royal, que prácticamente quedó simplemente en escombros, ¿no? Él es de Quito, es una persona de la tercera edad, ya es adulto mayor, debe superar los 65 años, y él se dedicaba a cuidar el hotel y contaba, ¿no?, cómo lo vivió, cómo lo sintió. Y es una de las cosas que pienso que están mejor definidas desde la gente más que desde lo técnico, ¿no? Me decía, mire, nosotros aquí el sismo lo sentimos como que si golpearan con un martillo la tierra, porque no se movía de un lado a otro, sino la tierra brincaba. Entonces eso también me daba a mí un poco la visión de cómo colapsaron los edificios, porque prácticamente se vino piso sobre piso y muy pocos colapsaron lateralmente o en efecto dominó, sino más bien todos se fueron encima de todos. Para abajo. Sí, y claro, la poca gente que está ahí, como digo, es un poco difícil conversar porque están todavía en el shock del evento, con el susto, con el miedo. A veces te cuentan las cosas de una manera clara, otras veces hasta se pierden en lo que te están contando. Pero sí, en un par de personas con las que tuve la oportunidad de conocer cómo vivieron esta cosa, uno se hace otra idea, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten por televisión o que uno simplemente vaya y hable con un técnico o con alguien, que conocerlo desde la misma gente, desde su realidad. Y en cuanto a escenas de esperanza, bueno, han habido algunas muy buenas. Por ejemplo, el hecho de que llegó mucha gente, mucho voluntario, así como llegó mucho curioso y novelero. Los voluntarios, por ejemplo, venían donde estaba el equipo trabajando y le decían, miren, somos voluntarios, vinimos de tal ciudad y traemos refrigerios, ¿cuántos son ustedes para darles? Y la gente muchas veces se sumaba a eso, ¿no?, como para ayudar, sobre todo la gente damnificada, que empezó a recibir buena ayuda porque la cantidad que empezó a llegar era bastante alta, y también para los equipos que estaban trabajando. O sea, ver ese tipo de cosas. Hay la primera escena que yo podría hablar ya dentro de lo que fue el trabajo de los bomberos. Justo en el Hotel Royal, por ejemplo, había una persona de la tercera edad que caminaba con una linterna y un costal. A duras penas caminaba erguido, ¿no?, ya por la edad, supongo, y buscaba algo con la linterna entre los escombros, y los bomberos le preguntaban si busca algo o alguien o quería ayudar,
y me imagino el shock, ¿no? Él solo decía, preguntaba si es que ahí era un hotel o qué era ahí. Intentaba pasar de un lado a otro de la calle a través de los escombros y le ayudaron los bomberos. Entonces, ese tipo de cosas llenan, ¿no? El hecho de ver de que la gente se pega a estos organismos de rescate hasta por seguridad, porque les ven, piensan que ellos les van a dar una mano, les van a ayudar. Y ese tipo de cosas también es la parte esperanzadora de todo esto, ¿no? O sea, ver que policías o militares están en momentos con niños, o el mismo hecho de ver un niño que en su inocencia no sabe qué es la magnitud de lo que ha sucedido, o no sabe qué es lo que tiene que preocuparse más que de estar ahí con sus padres, con su familia, y ver niños jugando en esa destrucción, esa desgracia, también alienta un poco. ¿Y cosas que te hayan indignado? Bueno, de las más indignantes es el hecho de haber visto a mucho político que llegó incluso casi a la misma velocidad que organismos de rescate, pero con la intención, obviamente siempre será con la de ayudar, pero también fueron con otras acciones, ¿no? Ya un poco figuretear, un poco mostrarse que ellos de dónde vienen, cómo son. El mismo hecho de ver, por ejemplo, vehículos de entidades de Estado con pancartas súper grandes, haciendo propaganda de lo que están ayudando, eso parecía una cosa que no está bien, o sea, es indignante para cualquiera. Eso lo uno, y lo otro también, saber de que la misma gente de ahí no asume la condición en la que está y quieren sacar provecho. O sea, había gente que cogía 2, 3 veces las ayudas, incluso habían familias que todos los miembros iban a coger la misma ayuda, y claro, eso no es solidaridad con la gente que es tu vecino, que es tu coterráneo, que está padeciendo la misma situación. Incluso ya empezaban a hacer negocio con el abastecimiento que había ahí, o sea, querían vender el agua, querían vender un enlatado, o sea, a los mismos rescatistas o a los mismos voluntarios querían ofrecerles alguna cosa. Entonces, ese tipo de cosas sí indignan, porque en una situación así todos deben arrimar el hombro, no veo por qué sacar partida de esto. Y obviamente la gente que llegaba, yo te digo, habré visto muchos políticos, por decirlo así, que han llegado, pero más que con la ayuda, con la idea de gritar, no sé, a la gente de que ellos están ahí, de que les hagan caso, simplemente porque son autoridades o están en alguna situación. Más bien yo pienso que la ayuda debería haber llegado en otras formas, y no necesariamente publicitar.